Estamos hablando, hermanos, de los medios de gracia, ¿cierto? Esta va a ser la segunda parte. Hace 15 días vimos la introducción y hoy estaremos viendo, hermanos, y respondiendo a esta pregunta. ¿Para quiénes han sido otorgados estos medios de gracia? ¿Para quiénes? Leamos el texto, hermanos, que está en segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18, y estaremos después orando. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, presentamos delante de ti esta enseñanza en nuestro culto matutino. Te agradecemos que nos concedas estar en esta mañana y que nos permitas, por tu gracia infinita, poder compartirla. Ayúdanos a los que en esta mañana estamos aquí, a que tengamos, Señor, claridad en cuanto a los conceptos, pero que además de eso nuestra vida sea una vida que te agrade a ti y que podamos hoy pensar en la piedad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿para quiénes han sido otorgados estos medios de gracia? En esta mañana pensemos en las doctrinas de la gracia y de allí pues vamos a amparar esta enseñanza. ¿Se acuerdan cuáles son las doctrinas de la gracia? Vamos a recordarlas, hermanos. Primero, depravación total. Esa es la primera doctrina de la gracia, amparada en Romanos 3, del 10 al 12. Y aquí, hermanos, en esta doctrina, que hoy vamos a tomarla, estas doctrinas que vamos a tomarlas hoy para nuestra enseñanza, podemos decir entonces que cuando hablamos de la depravación total, estamos diciendo es que el ser humano nace separado de Dios. Mire que esta podría ser otra respuesta a la primera enseñanza. El ser humano nace separado de Dios, incapaz de buscarlo por sí mismo. A grosso modo, hermanos, esto es depravación total. Que el ser humano nace separado de Dios por su pecado, incapaz de buscarle por sí mismo. Segundo, la elección incondicional. La elección incondicional. Y esta dice que Dios elige por gracia, no por mérito humano. También puede ser, hermanos, otra buena enseñanza para sostener, amparada en Efesios 1, 4 y 5. También, hermanos, está la expiación limitada. La expiación limitada. Y esta dice que Cristo murió eficazmente por los que el Padre le dio. Se la vimos esta mañana, ¿se acuerdan? Expiación limitada, no ilimitada, ¿no? Como aquel que tenía un problema, o por aquellos que eran arminianos y que querían defender la postura, en cierta manera, de Jacobo Arminio. Ellos hablan de la expiación ilimitada, pero Juan Calvino, realmente viéndolo en la palabra, mostró la expiación limitada. Número 4, gracia irresistible. Significa que cuando Dios llama, su gracia transforma y atrae sin fallar. Su gracia transforma y atrae sin fallar. Juan 6:37. Ese es el versículo. Hermanos, solamente estoy citando, ¿cierto? Solamente estoy citando
las doctrinas de la gracia. No las vamos a estudiar, pero sí vamos a verlas reflejadas en esta mañana en la pregunta que hicimos. ¿Para quiénes ha sido otorgada esta gracia? Y número 5, perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Y esta dice, quien fue salvado por gracia, pues será guardado hasta el fin. Quien fue salvado por gracia será guardado hasta el fin. Y el versículo, hermanos, Filipenses 1:6. Estos medios de gracia, entonces, hermanos, que he citado, evidentemente son otorgados para el pueblo del Señor. Entonces, solamente estos medios de gracia se debe aclarar que son otorgados para el pueblo del Señor. Ahí está la respuesta. ¿Para quiénes han sido otorgados? ¿Cuál es la respuesta? Para el pueblo del Señor. Para aquel que es depravado, para aquel que no ama a Cristo, para aquel que vive haciendo su voluntad. Pues no, hermanos, no. Por eso le digo, hermanos, que nosotros no podemos ser débiles de mente y siempre estar tratando de agradar a otros como para que sus mentes puedan ser aliviadas, que es lo que hace el catolicismo romano, aliviar a través de unas doctrinas humanas o humanistas la mente de otros para aliviar, ¿cierto?, su dolor, como su carga. Y como somos buenos, todos, los seres humanos a veces para victimizar lo que hacemos, o para que nos victimicen, entonces pues... Ahora, hermanos, estos medios de gracia son otorgados para el pueblo del Señor, pero específicamente para aquellos o para aquel, como punto número 1, que reconoce que estaba lleno de corrupción. Miren que estoy hablando y he querido tomar en primer lugar un verbo, y es el verbo reconocer. Y estos medios de gracia entonces son para aquellos que reconocen o para aquel que reconoce que estaba lleno de corrupción por el pecado que le había alcanzado en todas sus facultades. Entonces, por el pecado de Adán y Eva, todos, hermanos, los seres humanos, estamos contaminados. Todos. No hay alguno que sea justo, sino que todos están llenos de corrupción. Pero no solamente reconoce que estaba lleno de corrupción por el pecado, sino que además de eso quedó completamente imposibilitado de salvarse por él mismo o de disponer algo para salvación. Y es aquí, hermanos, donde estamos hablando o estamos exponiendo la depravación total. El ser humano por naturaleza es depravado. No podemos decir que nadie es bueno, ni siquiera el bebé que va a nacer, y mucho menos cuando nace, que usted dice, ay, tan hermoso, qué cosita. Está lleno de depravación. Y también necesita un día que se le predique el evangelio. Entonces, la depravación total, en cuanto a los medios de gracia, nos dicen que solamente aquellos que reconocen la corrupción por su pecado y que entienden que están imposibilitados por el mismo pecado de salvarse o de disponer a sí mismos para salvación. Entiende, hermanos, y entendamos todos que el ser humano es depravado. Depravado. Usted, hermano, por más buenas obras que haga, o yo, por más buenas obras que hagamos, somos depravados, hermanos. Somos depravados. Por eso, hermanos, ¿a quién necesitamos? A Cristo, ¿cierto? Necesitamos la ayuda de su Espíritu diariamente para que Él nos guíe, para que Él nos ayude. Por eso la pregunta, ¿para quiénes ha sido otorgado? Para el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero el pueblo de Dios debe entender que es depravado
y que ha sido salvado por gracia. Leamos Romanos 3:23, que es un versículo, hermanos, que todos ya conocemos. Romanos capítulo número 3, versículo número 3. Aquí, hermanos, estamos acudiendo a mostrar cómo o cuál es nuestra condición frente a la depravación total. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí lo nota usted? No dice que algunos pecaron, sino todos pecaron. Entonces, como todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y hermanos, nuestra confesión de fe de Londres de 1689, en el capítulo número 6, en el párrafo número 2, que habla de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, vea lo que dice. Capítulo número 6, párrafo 2, de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, dice: por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. Sigue diciendo la confesión: el pecado de ellos nos envolvió a todos, y a través de este pecado la muerte pasó a todos. ¿Sí lo nota? Todos los hombres vinieron a ser muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Miren, hermanos, aquí estamos, creo yo, que ampliando la primera enseñanza. Acá se está ampliando. Es importante entonces decir que todos pecaron y todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, todos, hermanos. Por eso es necesario que cuando usted predique el evangelio, le diga a esa persona que se considera tan buena o tan bueno que él o ella están en una depravación total. Y que por más bueno que sea y por más cosas que quieran hacer, necesitan a Cristo. Miren, hermanos, dejemos ya de alimentar el pecado de otros o sus conciencias, haciéndoles querer decir o mostrar que solamente por venir un día al culto su vida va a cambiar, cuando eso no lo sabemos, porque lo único que puede cambiar es el Señor. Acá pueden venir personas con muy buenas intenciones, ¿cierto? Pero que no les interesa, ¿sí? O personas que no les interesa, que no tienen buenas intenciones y el Señor permite que se quede. No sé si me hago entender. Entonces, hermanos, todos pecamos diariamente. Pero la ventaja de aquellos que disfrutamos de las doctrinas de la gracia y que disfrutamos también de estos medios de gracia es porque reconocimos que nuestra ayuda no podía venir de nosotros mismos. Y también reconocimos, hermanos, es que necesitábamos a un Salvador, porque así nos lo predicaron. Y que ese Salvador, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, es que estamos aquí. Y yo espero que usted entienda lo que estoy diciendo, porque de nada le sirve, hermanos, o de nada nos sirve anotar y no poner en práctica. Entonces, hermanos, estamos diciendo como respuesta para quienes han sido otorgados estos medios de gracia para el pueblo de Dios. Esa es la respuesta. Pero el pueblo de Dios debe tener unas condiciones, o esa persona que disfruta de esos medios de gracia debe tener una condición. Y la primera condición que en esta mañana estamos diciendo es que esa persona debe reconocer que estaba lleno de corrupción porque el pecado le había alcanzado en todas sus facultades, es decir, en su mente, en su cuerpo, en sus pensamientos, y que también reconoce que ha quedado totalmente imposibilitado de salvarse o de disponer a sí mismo de una salvación, sino que esa persona reconoce, después de que le predicaron el Evangelio de Cristo, que solamente en Cristo tenemos salvación. Mire el punto número 2, hermanos, y es este. ¿Para quiénes han sido otorgados estos medios de gracia o para quién? Para aquel que reconoce que Dios desde antes
de la fundación del mundo, soberanamente, ojo con esto, soberanamente lo escogió para obrar en él o en ella salvación que no merecía, salvación que no merecía. Y así lo enseña la Escritura. El apóstol Pablo, allí en Efesios, dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermano, si usted ha reconocido, y yo he reconocido, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, soberanamente, no porque hemos sido buenos, o no porque el Señor sabía que íbamos a ser buenos, que íbamos a estar en una iglesia local, que íbamos a ofrendar y todas aquellas cosas. Si nosotros reconocemos esto y que esta salvación no nos la merecíamos, pues hermanos, maravilloso. Por eso, hermanos, debe haber algo muy claro, porque no todo el mundo disfrutará de los medios de gracia. El orar, el leer, no solamente en privado, sino públicamente, es dado para aquellos que reconocen esto, hermanos. Aquí, ¿de qué doctrina de la gracia estamos hablando? De la elección incondicional. Lo cual significa, hermanos, que es el Señor quien escoge antes de la fundación del mundo sin ninguna condición, sin ver nada bueno. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por eso, hermanos, la palabra clave aquí es predestinación. Predestinación. A algunos no les gusta esa palabra, aún creyentes, pero hermanos, es una palabra que está en la Biblia. La palabra predestinación, como ya lo dije esta mañana, tiene, hermanos, una división, pre y destinación. Pre, pues antes, ¿cierto? Antes, y destinación, destino. Es decir, algunos fueron destinados para salvación antes de que Dios creara el mundo. Entonces no fue porque Dios dijo, no, es que yo veo en Lucía que ella sí me va a amar, que se va a bautizar. No. Dios no vio eso, no. Solamente por mera gracia. Nuestra confesión de fe de Londres, en el capítulo número 3, párrafo 5 del decreto de Dios, vea lo que dice. A aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad. Vea qué hermoso esto, secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, mas estos por su libre gracia y puro amor, sin cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Entonces, hermano, ¿cómo el Señor ha escogido? Incondicionalmente. El Señor no vio, por ejemplo, que usted iba a ser una persona que ofrendara, ¿no? Entonces vamos a escogerla porque a la iglesia le va a funcionar. No, hermanos. Sencillamente fuimos escogidos por su eterno e inmutable propósito. Punto. Por eso cuando alguien nos diga, no, es que yo creo que mi mamá está en el cielo o mi papá por sus buenas obras. Es allí donde usted debe hacerle entender que no es por obras. ¿En serio, hermanos? No es que si le digo se ofende. Pero hay de aquellos que hagan volver al pecador a Cristo. ¡Qué bendición! Hermanos, hemos visto hasta aquí dos doctrinas de la gracia. Dos. ¿Cuál es la primera? La depravación total.
la cual cita que todos somos depravados. Y la segunda, hermanos, que hemos visto, espero que usted se la aprenda, es la elección incondicional. Dios es el que elige, Él es el que escoge como incondicional, soberanamente, por su propósito, por su consejo, por su beneplácito secreto de su voluntad. Y contra eso, hermano, usted no puede. ¿Sí? ¿Qué debemos seguir haciendo, hermanos? Permanecer como fieles o no, firmes, descansando en su providencia, pero hermanos, predicando la palabra. Pero aún así, sigamos predicando, muchos se levantarán en contra de nosotros. Mire el punto número 3, hermanos. ¿Para quién ha sido otorgado estos medios de gracia? Para aquellos que reconocen o para aquel que reconoce que nuestro Señor Jesucristo murió en propiciación solo de su pueblo, del cual Él hace parte, y no por todos, como algunos enseñan. Esa enseñanza de expiación limitada, es decir, que no hay límites en la expiación, hermano, es contrario a la Escritura. Hablando de la ilimitada, ¿no? Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí, hermanos, estamos hablando de la expiación limitada, no de la ilimitada, sino de la limitada. Es decir, que tiene un límite, ¿cierto? Por eso, hermanos, el número de los escogidos y el número de los que se perderán ya están previamente ordenados por Dios. Hay un grupo de personas que se va a salvar y su número el Señor lo conoce. Por eso nosotros creemos, de acuerdo a estas doctrinas de la gracia, en una expiación limitada, no ilimitada, sino limitada. Nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo número 8, que hoy estaremos leyendo, párrafo 5, de Cristo el mediador, dice, escucha lo que dice, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Capítulo 8, párrafo 5 de Cristo el mediador. Estamos hablando, hermanos, de la expiación limitada, que tiene un límite. Hermanos, permítanme recordarle hasta aquí, solamente para que usted nuevamente revise sus apuntes, lo que hemos visto. Estamos viendo, hermanos, y estamos trabajando en esta mañana en la pregunta para quiénes han sido otorgados estos medios de gracia, ¿no? Y estamos tomando, hermanos, las doctrinas de la gracia, es decir, depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y estamos viendo, hermanos,
que solamente aquellos que reconocen que estaban llenos de corrupción, porque el pecado le había alcanzado en todas sus facultades, y que quedaron completamente imposibilitados de salvarse o de disponer algo para ellos ser salvos. Entonces, para ellos, para los que reconocen esto, son otorgados estos medios de gracia. Y a esto se le conoce, ya lo vimos, como la depravación total. Vimos también, hermanos, que hay una segunda condición y es reconocer que Dios, desde antes de la fundación del mundo, soberanamente que los ha escogido, ¿cierto? O nos ha escogido. Y aquí hablamos de la elección incondicional. Elección incondicional, según Efesios, capítulo número 1, versículo 4, que dice que el Señor nos escogió en Él antes, ¿cierto? Pero nos escogió solamente por el puro afecto de su voluntad, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y también vimos hace poco, hermanos, la expiación ilimitada o limitada. 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 Muy bien, hermanos, entonces seguimos. Punto número 4, hermanos. ¿Para quiénes han sido otorgados los medios de gracia? Para aquellos o para aquel que reconoce que la gracia de Dios inclinó eficazmente su voluntad para hacer por propia determinación la voluntad de Dios. Para aquel que reconoce que la gracia de Dios inclinó eficazmente su voluntad para hacer por propia determinación la voluntad de Dios. Es decir, hermanos, que el Señor, como nos había predestinado, pues el Señor a ellos los llamó, y como a ellos los llamó, los justificó, y como a ellos los justificó, pues también un día van a ser glorificados. Pero hermanos, ¿dónde vemos entonces la gracia irresistible? ¿Dónde, hermanos? Romanos 8:30. Romanos capítulo número 8, versículo número 30. Vaya conmigo para que juntos veamos, hermanos, la importancia de entender la predestinación. Entonces, note que en el libro de Efesios capítulo número 1 se habla de la predestinación, ¿sí? Pero el apóstol Pablo también usa esta doctrina en Romanos 8:30 para hacer entender que aquel que reconoce que el Señor ha inclinado eficazmente su voluntad, pues es Él quien lo llama para que sea salvado, justificado y un día glorificado. Recuerden, hermanos, que esto también se le conoce como el Ordon Salutis, ¿no? Veamos Romanos 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gracia irresistible. Aquellos que querían defender a Jacobo Arminio, ellos sacaron esta doctrina, pero de una forma diferente. Jacobo Arminio, al cual se le da las doctrinas también de la gracia, pero arminianas, él dice que no todos creerán o no todos tendrán esta gracia, ¿sí? Ellos dicen que la gracia no va a ser, que algunos van a resistir la gracia. Pero hermanos, cuando el Señor llama a alguien, la gracia de Dios no se resiste. Somos llamados para eso. Y nadie que sea llamado por el Señor se resiste a esta gracia, para que usted lo sepa. Nuestra confesión de fe en el capítulo número 10, párrafo 1, precisamente del llamamiento eficaz, dice, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida,
tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, y sigue diciendo el texto, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvando sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles ¿qué? Un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Entonces, hermanos, es importante que entendamos también este punto número 4. ¿A quiénes se les da este medio de gracia? ¿A quiénes? Que han entendido que han sido llamados por gracia y que esa gracia es irresistible. Hermanos, no es como, por ejemplo, se piensa que es que yo tengo que ir al culto por obligación, que me toca. No es que me toca porque si no voy, entonces el pastor se enoja. No, hermanos, está muy equivocado. No es que me toca, sino Dios me castiga. O Dios me quita el trabajo. No, hermanos. Ahí sí me disculpa, pero creo que no ha entendido. Usted viene aquí porque usted ha sido llamado irresistiblemente, ¿cierto? Y como usted ha entendido eso, pues usted sabe que debe congregarse, que debe permanecer fiel, que debe vivir para el Señor, más allá de las dificultades, ¿sí o no? Más allá de las crisis, porque hemos sido salvados y el Señor nos ha sacado de un estado de pecado, de un estado de muerte, para que vivamos para Él. Sencillo, hermanos. Entonces, hermanos, hoy el concepto vamos a la iglesia está tergiversado. O sea, no es vamos a la iglesia a disfrutar de los hermanos, no es ese concepto. Vamos a la iglesia a disfrutar del lugar, de las pantallas, del violín, del coro. No, hermanos, estamos muy equivocados, hermanos, muy equivocados. Por ejemplo, en África, que hay una persecución terrible, hermanos. Y ayer estuve leyendo que al pastor, eso fue ayer que yo leí, al pastor, un pastor allí en África, le mataron 9 familiares. 9 familiares. Por amar a Cristo, hermanos. Pero a nosotros, que se nos corrige, nos molesta, hermanos. El pastor tocó con lo más sagrado. Hermanos, yo creo, hermanos, que la iglesia, qué bueno que Dios permita todo esto que está pasando para que realmente podamos ver este último punto. Este último punto es maravilloso y es la perseverancia final de los santos. ¿Quiénes más o a quiénes más se les otorga esto? ¿A quiénes más? Aquellos que perseveran hasta el final. Para aquel entonces que reconoce que ha sido elegido soberanamente por Dios, por quien Cristo murió jamás. Es decir, por aquel que el Señor ha muerto, esa persona jamás podrá caer ni total ni definitivamente del estado de gracia y perderse. A eso se le conoce como la perseverancia final de los santos. Miren, hermanos, una persona que realmente viva para el Señor, una persona que realmente ame a Cristo, puede, hermano, un día, si usted me permite usar esta frase, descacharse e irse de la iglesia por un buen tiempo. Pero, como esa persona jamás va a caer ni total ni definitivamente del estado de la gracia, pues no se va a perder. ¿Sí lo notan? En nuestra confesión de fe en el capítulo 17, en el párrafo número 1, capítulo 17, párrafo 1,
que habla de la perseverancia de los santos, dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total, ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán, en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Ahora miren lo que dice, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Tremendo, ¿no? ¿Qué significa, hermanos? Que una persona cristiana que ame al Señor un día puede caer, pero no va a caer ni total ni parcialmente, sino que simplemente, hermanos, el Señor va a permitir que esa persona caiga o que esa persona peque, pero el Señor le irá guardando, le cuidará y esa persona nunca se perderá. Filipenses 1:6, hermanos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, si el Señor ha comenzado la buena obra en ti, Él la va a terminar. Él la va a acabar. Por más que un día te decepciones de alguien, por más que un día digas, es que no quiero ir, volver a la iglesia, por más que un día diga, me quiero ir, me quiero morir, estoy en depresión, pues el Señor te va a ayudar. ¿Sí o no? Si esa angustia, si esa depresión es del mundo, pues hermano, pilas, ¿usted con qué se está metiendo? Pero si es una tristeza, hermanos, que quizás es producida por el pecado, bueno. Mis amados hermanos, hasta ahí me entendieron. Vamos a ver algunas conclusiones importantes. Vean la primera conclusión. Los medios de gracia son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas elegidas y salvadas. Los medios de gracia son canales por los cuales Dios otorga su gracia a las personas elegidas y salvadas. Segundo, como creyentes debemos ser diligentes, no solo en observar estos medios de fe y de gracia, sino en ponerlos en práctica o por obras. ¿Sabe por qué? Porque son un regalo del cielo para que perseveremos en la fe. Entonces, hermanos, de nada nos sirve escuchar, decir, uy, qué maravillosa enseñanza, pero esta noche dormir y no orar, dormir y no leer, o me van a levantarnos y ni siquiera, hermano, importarnos Dios. Y lo último, hermanos, las doctrinas de la gracia nos llevan a observar el maravilloso proceso del creyente. Las doctrinas de la gracia nos llevan a observar el maravilloso proceso
del creyente. Hermanos, es que es imposible que alguien que ha sido llamado por Dios se pierda. Es imposible. Si alguien ha sido llamado por el Señor lo va a cuidar, el Señor lo va a guardar. Pero alguien que no ha sido llamado por el Señor, obviamente, hermanos, se va a perder. Hermanos, pongámonos de pie esta mañana y oremos y demos gracias al Señor por esta magnífica predicación. Señor, estamos delante de ti agradecidos por la bondad, Señor, que tú has tenido con nosotros, por esta enseñanza que hoy nos has permitido tener, observar, escuchar, meditar, pero también poner por práctica. Señor amado, rogamos a ti que nos ayudes, rogamos a ti que nos guíes, Padre, rogamos a ti que nos perdones por la mediocridad que a veces tenemos como cristianos. Perdónanos, Señor, cuando no usamos lícitamente estos medios, o cuando no los leemos, o cuando no estudiamos, o cuando no oramos. Perdónanos por nuestra tranquilidad. Perdónanos por hacer las cosas a veces tan mal. Perdónanos, Señor, por vivir en estados que no son los estados que la Biblia nos enseña, sino que a veces vivimos en unos estados de melancolía que realmente vienen más es porque hay cosas que no hemos adquirido que por las cosas que tenemos. Perdónanos por eso. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y rogamos a ti para que sigamos esforzándonos en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.